Hola a todos, bienvenidos un día más a Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a comenzar con el libro de Levítico, un libro un poquito difícil de leer porque parece que repite muchas veces las cosas, pero vamos a hacerlo, vamos a leerlo juntos. Este es el libro que casi siempre, o por lo menos a mí me ha pasado, que cuando he estado leyendo la Biblia me hace frenar, me hace como parar, como que no me deja avanzar la lectura. Y por fin, el año pasado leí toda la Biblia y siguiendo el plan de lectura logré leer este libro sin mayor problema. Así que vamos a leerlo juntos y solamente para que se hagan una idea, este libro lo vamos a leer en 9 días. Así que si ustedes siguen el plan de lectura que les tengo preparado, en 9 días tendremos ya pasado este libro. Pero bueno, a breves rasgos, ¿de qué se trata este libro? Este libro es un libro de instrucciones y recomendaciones para mantener la santidad, para impartir la justicia social, donde se dan ordenanzas, leyes y formas de hacer los diferentes rituales, entre otras cosas. Así que simplemente es un libro de instrucciones, pero hay que leerlo. Hay que leerlo porque de todos los libros de la Biblia se saca un aprendizaje. Bien. Antes de comenzar con la lectura de hoy, vamos a entregar esta lectura en las manos del Señor. Así que acompáñenme a orar. En el nombre de Jesús, amado Padre, vengo delante de ti para rogarte que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que sea el instructor de tu palabra, que nos enseñe a escudriñarla, a estudiarla, pero sobre todo a interiorizarla para poder ponerla por obra. Te ruego, Señor, que la presencia del Espíritu Santo también esté con todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a entender la sabiduría que tú nos quieres impartir con este libro. Te rogamos, Señor, que podamos poner por obra todo lo que leemos y que sea aplicado en nuestra vida, con nuestras familias y con nuestra comunidad en todo momento. Te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Listo, ya estamos preparados para la lectura de hoy, pero antes comenzamos con el resumen de lo que vimos el día de ayer. Ayer terminamos con el libro de Éxodo. En el capítulo 38 vimos que se detalla la construcción del altar del holocausto y la terminación del atrio, es decir, el espacio que rodea al tabernáculo. En el capítulo 39 también vimos las vestiduras sacerdotales, cómo se hacían, todos los detalles, y se entregan a Aarón y a sus hijos. En el capítulo 40 vimos que el montaje ya del tabernáculo, la consagración con el aceite de la unción, vemos cómo la gloria de Dios llena el tabernáculo y que esta gloria de Dios que se mostraba en forma de nube era una guía para los israelitas durante la travesía. Y así terminamos de leer el libro de Éxodo. Entonces, como les decía, hoy vamos a comenzar con el libro de Levíticos con los 4 primeros capítulos, del 1 al 4. Pero recuerden que tienen que ir resaltándola según lo que hemos visto en esta guía. Este libro también tiene cosas que podamos aprender y para eso nos vamos a guiar por esta tarjetita que tenemos aquí. Si ustedes es la primera vez que ven este canal y no saben dónde obtenerla, debajo del vídeo tienen un enlace con un video explicativo y el imprimible lo pueden obtener en nuestro grupo de Telegram. Todos los detalles debajo de este video. Abran su Biblia en el libro de Levítico capítulo 1 y vamos subrayando mientras escuchamos y leemos la Biblia. Levítico 1. Los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Desollará después el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes,
acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Él lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. Luego lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grasa de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Él lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Su sangre será exprimida a un lado del altar. Le quitará entonces el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La abrirá por sus alas sin llegar a dividirla en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Levítico 2. Las ofrendas. Cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la que echará aceite y pondrá incienso. La llevará luego a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. De ello tomará el sacerdote un puñado de la flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar como memorial. Ofrenda quemada es, de olor grato a Jehová. Lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, será de Aarón y de sus hijos. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y de hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Pero si presentas una ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en trozos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. La ofrenda preparada con estas cosas se la llevarás a Jehová y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará hasta el altar. El sacerdote tomará de aquella ofrenda lo que sea para memorial y lo hará arder sobre el altar como ofrenda quemada de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, será de Aarón y de sus hijos. Ninguna ofrenda que presentéis a Jehová será preparada con levadura, pues ninguna cosa leudada, ni ninguna de miel, se ha de quemar como ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, pero no subirán al altar como ofrenda de olor grato. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si presentas a Jehová una ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite y le echarás además incienso. Es una ofrenda. Como memorial, el sacerdote hará arder parte del grano desmenuzado y del aceite junto con todo el incienso. Es una ofrenda quemada para Jehová. Levítico 3. Ofrendas de paz. Si su ofrenda es un sacrificio de paz y lo que ha de ofrecer es de ganado vacuno, ofrecerá delante de Jehová un macho y una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y después los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda quemada a Jehová la grasa que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón harán arder todo esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es una ofrenda de olor grato para Jehová.
Pero si su ofrenda para el sacrificio de paz a Jehová es de ovejas, ofrecerá un macho y una hembra sin defecto. Si presenta un cordero como su ofrenda, lo presentará delante de Jehová. Pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. Del sacrificio de paz presentará como ofrenda quemada a Jehová la grasa, la cola entera, que cortará desde la raíz del espinazo, la grasa que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones quitará la grasa que cubre el hígado. El sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Es manjar de ofrenda quemada para Jehová. Si es una cabra su ofrenda, la presentará delante de Jehová. Pondrá la mano sobre su cabeza y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. Después presentará de ella como su ofrenda quemada a Jehová la grasa que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones quitará la grasa que cubre el hígado. Luego el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Es manjar de ofrenda de olor grato que se quema a Jehová. Toda la grasa es de Jehová. Estatuto perpetuo será para vuestros descendientes donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Levítico 4. Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Después, el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego tomará del becerro de la expiación toda su grasa, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones le quitará la grasa que cubre el hígado, de la manera que se le quita al buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Pero la piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. Será quemado donde se echan las cenizas. Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y en cuanto llegue a ser conocido el pecado que han cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación. Lo llevarán delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Luego el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, y con ella rociará 7 veces delante de Jehová frente al velo. De aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar, haciendo con aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación.
lo mismo hará con él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Sacará luego el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Es un sacrificio de expiación por la congregación. Si el que peca involuntariamente es un jefe, cometiendo una falta contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Luego quemará toda su grasa sobre el altar, como la grasa del sacrificio de paz. Así hará el sacerdote expiación por él, por su pecado, y obtendrá perdón. Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará toda su grasa, de la manera que le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grasa, como le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido, y será perdonado. Amén. Y ya conocemos la palabra de Dios para hoy y, como les dije, es un libro que habla sobre instrucciones y recomendaciones, ofrendas, rituales, y eso es lo que vamos a intentar resumir un poco, ya que los datos en sí de este libro no son aplicables en la vida actual, pero sí nos enseña algunas cosas. En el Levítico 1 vemos que el Señor da las leyes acerca de las ofrendas. Y todo eso lo hace por medio de Moisés. Y en este capítulo 1 vemos la ofrenda del holocausto. Debe ser un macho sin defecto y les da las indicaciones de cómo deben hacer esa ofrenda, de versículo 1 al 17. También nos dice que esta ofrenda del holocausto es voluntaria y se puede hacer en cualquier momento. Los animales aceptados para este tipo de ofrenda son los becerros, las ovejas, las cabras, las tórtolas, los palominos, es decir, animales que la persona que ofrenda debe tenerlo en el corral de su casa. Nunca se debían ofrendar animales salvajes. Y esto es lo que nos dice en Levítico 1. En el Levítico 2 vemos cómo habla de la ofrenda de flor de harina, que debe tener aceite e incienso. El Señor instruye a Moisés sobre la ofrenda de alimento de grano, versículo del 1 al 10. El Señor dice por medio de Moisés que estas ofrendas no deben tener levadura ni miel, en el versículo 11. También nos dice que debe ser una ofrenda de primicias y que debe tener sal. Y porque la sal representa el pacto, versículos del 12 al 13. Por supuesto, el que está encargado de presentar las ofrendas es el sacerdote delante del altar. Esta ofrenda podía ser en diferentes formas. Podía ser un puño de harina al fuego, versículo 2. Podía ser harina cocida en un horno, versículo 4. Podían ser tortas hechas en sartén, versículo 5. Podía ser también harina hecha en cazuela, en versículo 7. Ofrendas de primicias, espigas verdes
y grano desmenuzado tostado a fuego. Esas eran las diferentes formas de presentar la ofrenda de flor de harina. Todo esto lo vemos en el capítulo 2 de Levítico. En el capítulo 3 vemos las especificaciones sobre las ofrendas de paz o también llamadas de compañerismo. Podían ser de ganado o de rebaño y también podían ser macho o hembra, siempre de la propiedad de quien ofrece, sin ningún defecto. El sacerdote lavaba las entrañas y quemaba todo, incluida la grasa. De esta ofrenda podía tomar también parte quien hacía la ofrenda, para compartirla con sus amigos y familiares o vecinos. Porque esta ofrenda había que consumirla el mismo día. Capítulo 7 completo habla de esto. También se presenta como una ofrenda de acción de gracias. Se podía presentar en cualquier tiempo y era totalmente voluntaria. Esto vemos en Levítico 3. En el capítulo 4 de Levítico vemos cómo el Señor instruye a Moisés sobre la presentación de ofrendas por el pecado. Esta ofrenda se hacía por los pecados cometidos por error, inconscientemente o sin intención. Versículo 2. Había varios niveles en estas ofrendas. Si era sacerdote debía ofrecer un becerro, versículos del 3 al 12. Si era la congregación la que cometía el pecado sin intención, debía ofrecer un becerro, versículo 13 al 21. Si era el jefe, debía ofrecer un macho cabrío, versículos del 22 al 26. Si era una persona del pueblo, debía ofrecer una cabra, versículo del 27 al 30. Cualquiera que sea el animal presentado en esta ofrenda debía ser sin defecto, sin mancha. El sacerdote debía quemar en el altar del holocausto la grasa, los riñones y la cola del animal. También debía separar lo que le correspondía a los levitas, porque los levitas se alimentaban de parte de los holocaustos, y quemaba al fuego el resto, pero tenía que quemarlo fuera del campamento. Y así terminamos con el capítulo 4. Como ven, los resúmenes son muy cortos, simplemente sacamos un pequeño extracto para que tengamos una orientación de qué trata este libro. Pues nada más, vamos a dar gracias a Dios por la lectura de hoy. Amado Padre, vengo delante de ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, Señor, por permitirnos leer tu santa palabra. Sabemos que conocer tu palabra es conocerte a ti. Y te rogamos, Padre amado, en este libro que no es fácil de leer, que nos ayudes a sacar un aprendizaje aplicable a nuestras vidas. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo nos esté instruyendo constantemente y que nos ayude a interiorizar cada enseñanza para poder ponerla por obra. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme un día más. Así comenzamos con el libro de Levítico. Mañana continuamos con más capítulos. Solamente me queda desearles que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.